en términos de corrupción, de impunidad, de clientelismo, contrata a sus amigos, a personas cercanas por unos valores millonarios, y los de control están cooptados por la política. En directo con Coronel. Vamos con otra pregunta. Don Jesús, ¿desde dónde se comunica don Jesús? Está cerrado su micrófono, señor. A ver. Ok. Ya. Correcto. Ya, señor. ¿Desde dónde se comunica don Jesús? Ok, muy buenos días. Yo estoy aquí en una población que se llama Rigaud, muy cerca a Montreal. Pueden ver un poco de nieve. Sí, bastante, no un poco. Sí, ha caído, cae normalmente, pero bueno. Y usted con su camiseta de manga corta. Ah, sí, aquí en la casa hay calefacción. Calefacción, problema. No, mire, Daniel, es un honor para mí tener esta comunicación con usted y con la doctora Hernández, que es una cara nueva en la política. Yo ya tengo 63 años y me da pena con la gente joven, porque mire el país que les estamos entregando. Entonces, pues, me gusta ver esas caras jóvenes y sobre todo con una personalidad de indignación frente a lo que se vive. Colombia es para mí, me da pena. Sí, don Jesús, entendemos su sentimiento. Entendemos. A todos nos duele el país. Sí. Pero, mire, bueno, me gusta ver gente nueva en la política y, como les digo, indignados, porque no hay razón para que esté así. Cuando Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Y bueno, yo estoy aquí en Canadá, donde es un país donde se cultivan pocos meses del año y es uno de los países más ricos en producción de cereales, por ejemplo. Sí. En Colombia tenemos todo el tiempo para sembrar en diferentes pisos térmicos. Yo creo que nadie está fuera del país, o muchos no estamos fuera del país por voluntad propia, sino muchas veces en un autoexilio. Porque yo estudié Derecho en Colombia y soy un abogado que vi 5 años de ética, la cual trato de aplicar en todos los aspectos, las facetas de mi vida. Abogados en Colombia, esa profesión casi que me da pena, me da vergüenza y siento vergüenza ajena, porque los verdaderos abogados, imagínense, de la espriella, los tratadistas del derecho y de los estudiantes, estos abogados que tiene el doctor Uribe, que son abogados insignes. Entonces dice uno, ¿a dónde vamos? Bueno, ese es un comentario. Lo otro es, yo conozco muy bien la postura de usted, señor Daniel. La respeto mucho, pero debemos ser autocríticos con nuestra propia profesión. Entiendo que la libertad de prensa es un derecho, la libertad de opinión es un derecho. Estamos plenos de derechos. La Constitución colombiana es una constitución vanguardista en el derecho internacional, en el derecho constitucional. He estado leyendo la Constitución de Canadá y no difiere mucho de la colombiana. Y hablando, intercambiando ideas con abogados de aquí, me decían, si eso es así, ¿por qué ese país está así? Yo, sin comentarios. Entonces, con respecto a la situación con la libertad de prensa y de otros derechos más que podríamos estar refiriendo, los derechos sí son derechos inherentes a las personas, pero
deben tener una cortapisa. ¿Y quién la pone? ¿Quién la coloca? Porque si se dice que Daniel Coronel está atacando a... ¿por qué? Porque dice la verdad. Eso no es un ataque. Pero si Daniel Coronel, discúlpame, señor Daniel, que lo respeto mucho, y es la bandera del periodismo colombiano, de la verdadera profesión de periodista. Es un periodismo honesto, trabajador, con todos los pergaminos. Pero existen los contrarios, que sin el más mínimo ápice de ética, de honestidad, de vergüenza profesional, no hacen nada desde el punto de vista periodístico realmente. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo de periodismo? Que no es periodismo. Y deben tener una censura. Y no, como usted lo dice, me perdona, Daniel, no es el mismo lector, porque es que el mismo lector, sabemos que la ignorancia en que mantenemos es... Y entonces, entre más ignorantes nos tengan, yo vi un estudio que dice que más del 80% de los profesionales que salimos en Colombia no sabemos leer. Con pruebas, un estudio que hizo la Universidad Nacional hace ya varios años. Y es cierto, nadie lee con una capacidad de crítica, de análisis, sino lee para informarse, ve para informarse. Y eso no nos lleva a ningún sitio. Entonces, pienso que hay que buscar y encontrar una manera de ponerle un seguro, porque eso ataca la dignidad misma del periodismo. Que usted no se merece, señor Daniel, usted no se merece que le digan periodista y al mismo tiempo le digan periodista Vicky Dávila. No, eso no. Don Jesús, yo le agradezco muchísimo su comentario y vamos seguramente a discutir esto en muchas otras ocasiones del periodismo. Hoy quisiera que estos últimos minutos los dedicáramos a que la senadora Esmeralda Hernández nos haga un resumen de lo que han sido sus denuncias sobre lo que viene pasando en la Procuraduría General de la Nación y sus acciones que van a desembocar en una denuncia penal y disciplinaria contra la señora procuradora Margarita Cabello. Entonces, 2 minutos para hacer este resumen, senadora Esmeralda Hernández, y le agradezco muchísimo haber estado hoy en el Reporte Coronel. No, a ti, gracias, Daniel, nuevamente. Pues bueno, varias cosas. Yo creo que lo que podemos mostrarle al país son varios temas en términos de corrupción, de impunidad, de clientelismo. Encontramos, por ejemplo, temas nuevos, Daniel. En la Procuradora General de la Nación, pues, yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, lo que sucedió en pandemia, en época preelectoral, que se anunciaba la apertura de 1.200 espacios más, de 1.200 cargos más para la Procuradora. Hasta la fecha, la Procuradora nos contestó que no se ha adelantado el concurso de méritos porque no tenía plata para el concurso, pero mientras tanto uno ve cómo, por ejemplo, contrata a sus amigos, a personas cercanas por unos valores millonarios. Hay contratos en los que la gente se gana más de 20 millones de pesos al mes y cuando uno hace la revisión se da cuenta entonces que nuevamente es de sus mismos sectores políticos y se invierten más de 2.000 millones de pesos al año, por ejemplo, para contratar a estas personas. Allí encontramos a Clara Cecilia Dueñas, que fue amiga o que es amiga íntima de la procuradora y que fue magistrada. Encontramos a Edgardo José Maya, que fue procurador y contralor con un contrato de 214 millones de pesos al año. A Clara Cecilia ya le renovaron este año con un contrato de 252 millones de pesos. Encontramos incluso, Daniel, al yerno de Alejandro Ordóñez, es decir, al esposo de la hija de Alejandro Ordóñez, con un contrato también allí entre los beneficiados. Pero además de eso encontramos que la planta de personal, donde ella dice que no se ha podido adelantar el concurso, ha vinculado solamente durante el periodo de ella a 335 personas nuevas a dedo porque no se ha avanzado con la contratación bajo las distintas modalidades, valga la pena aclararlo. Entonces uno encuentra una cantidad de funcionarios,
una burocracia enorme, un costo altísimo de la Procuraduría General de la Nación versus una impunidad y unos niveles de desempeño completamente irrisorios. Ya lo vimos en los casos gruesos como el de la Ñeñe Política, Ida Merlano, de Brecht, pero también los vemos en los casos generales con una cantidad enorme de procesos archivados por caducidad y por prescripción, pero además de eso vemos una cantidad de contratación y de nombramiento. Por ejemplo, aquí hay varios nombramientos, Daniel, que también ya lo hemos denunciado a la opinión pública, que tienen que ver, por ejemplo, la señora Yolima Carrillo, del clan de Oneida Pinto, que sabemos además está vinculada por procesos de corrupción, estuvo un año en la cárcel de Valledupar, y se le nombra a la procuradora delegada, séptima delegada ante el Consejo de Estado, que se gana más de 40 millones de pesos al año, cuando encontramos que la señora el esposo era el secretario privado de Oneida Pinto, una persona que está muy cuestionada por corrupción en el país. Personas cercanas y el clan de Mario Castaño, el fallecido ex senador, pero que además hoy es un punto principal para descubrir el caso, para contarle al país más bien y para juzgar el caso de tan sonado de las marionetas, personas cercanas. Se nombró como procuradora provincial de Ibagué a una familiar del clan Barreto, que ustedes saben controlan buena parte de la política tradicional en el Tolima. Y bueno, hay una cantidad de cosas y de irregularidades allí que a nosotros finalmente de verdad nos ratifica que los entes de control están cooptados por la política, que no hay independencia en la función del seguimiento de la investigación y de la sanción disciplinaria. En el tema penal vemos una cosa muy similar con el fiscal Francisco Barbosa, pero además un tema preocupante y de fondo, y es que esas entidades están completamente permeadas y su estructura es necesario reevaluarla y replantearla de tal manera que se garantice que la ciudadanía pueda confiar en los entes de control y que la ciudadanía pueda decir, efectivamente, estas son las instituciones que salvaguardan la moralidad pública, los recursos públicos, la plata que sale del bolsillo de los colombianos, y no los que están puestos allí para fortalecer los fortines políticos, de politiqueros y de clanes que siempre han gobernado y que han manejado este país, porque así es como están funcionando hoy esas entidades, cosa que es completamente condenable. Entonces yo creo que este es un resumen como muy general, Daniel. Nosotros publicaremos la investigación completa para que las personas que quieran verla a detalle la puedan leer, la puedan ver los soportes y las pruebas, y por supuesto de nuevo les estaremos contando el día que estemos ante la Corte Suprema de Justicia pidiéndole que investigue con objetividad y que nos muestre resultados frente a estas irregularidades o presuntas irregularidades que se han venido cometiendo al interior de la Procuraduría General de la Nación. Pues ahí lo tienen ustedes. La senadora Esmeralda Hernández hace importantes y documentadas denuncias sobre el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. Es muy importante, es instrumental para los ciudadanos que conozcan cómo funcionan los organismos de control. Al mismo tiempo es importante que, a pesar de que se tengan discrepancias sobre las decisiones de esos organismos, se cumplan, porque solamente así se respeta el funcionamiento institucional del país. Muchísimas gracias, senadora. Espero tenerla pronto en este reporte, que siempre es su casa. Mil gracias. No, a ti muchas gracias, un abrazo y saludo para todas las personas que nos vieron, y siempre muy agradecida contigo, Daniel, por la tarea maravillosa que haces, porque realmente creo que reemplazas incluso muchos de las tareas que tienen que hacer quienes deben controlar y vigilar. Esa tarea las gracias por el amor y por el compromiso. Mil gracias, senadora, que esté muy bien.